nombre es Luz Ángela Moreno, soy profesora titular de Radiología Pediátrica de la Universidad Nacional de Colombia y radióloga de la Fundación Hospital Pediátrico de la Misericordia, con experiencia de más de 17 años en esta área. Quiero agradecer a la Sociedad Colombiana de Pediatría por haberme invitado a participar en este seminario de actualización en pediatría y particularmente en el área en que tengo experticia, que son las imágenes pediátricas. Durante esta presentación vamos a ver algunos aspectos que se hacen necesarios en la atención de los niños en radiología. Vamos a hablar de algunos aspectos de radioprotección tan importantes cuando atendemos pacientes pediátricos con radiación ionizante y vamos a repasar algunas de las técnicas más usadas en la atención de los niños, como es la radiología convencional, la ecografía, la tomografía y la resonancia magnética. Múltiples imágenes, técnicas de imágenes nos ayudan en el diagnóstico de la patología pediátrica. Como vemos en esta imagen, contamos con varias tecnologías, sin embargo, vamos a hacer énfasis en las ventajas y desventajas de algunas de ellas a través de algunos ejemplos. Algunas de las consideraciones que debemos tener en cuenta en un servicio de radiología pediátrica es que las imágenes no son tan fácilmente obtenibles en el niño como en el adulto. Digamos que hay una inhabilidad del niño pequeño para cooperar en alguna toma de estas imágenes, como es la radiografía o la tomografía y la resonancia, por lo que debemos procurar una buena comunicación con el niño y con los padres. Ambientes agradables hacen más fácil esto, juguetes, con los niños mayores hablar inclusive acerca del colegio para disminuir la ansiedad. Y cuando se realizan varios estudios de imágenes diagnósticas debemos procurar programar primero los menos invasivos, como es la ecografía o la radiografía convencional, y dejar en una segunda instancia los estudios que requieren el paso de catéteres o de sondas vesicales que van a hacer que el niño tenga mayor aprehensión. Esta diapositiva nos permite ver cómo la técnica de imagen debe cambiar de acuerdo a la edad del paciente. Este es un ejemplo de la radiografía de tórax en el lactante menor. Se puede realizar en supino, como lo vemos en la primera imagen, una proyección AP. Por encima de los 3 meses podemos hacer proyecciones verticales AP y en los mayores de 4 años, que ya nos colaboran más, podemos hacer proyecciones verticales PA, como se hace en los pacientes adultos. En general, los niños no van a facilitar la toma de la radiografía en cuanto a la inspiración, por lo que debemos aprovechar el llanto del niño para poder coordinar esta toma de radiografías. Es así como podemos ir desde la negociación hasta una inmovilización. La deprivación de sueño también es un aspecto que podemos utilizar para que se queden quietos los niños durante el examen. Sedación y anestesia de acuerdo a la duración de los exámenes. Por ejemplo, una resonancia que dura entre 30 minutos y 4 horas, vamos a requerir en el niño menor de 6 años una sedación o hasta una anestesia con la participación de anestesiólogo. Ambientes amigables como estos que vemos en las imágenes del Hospital de la Misericordia nos permiten tener una facilidad de disminuir la ansiedad del niño y que nos colabore durante la toma de las imágenes. Esta proyección nos permite ver cómo elementos de soporte y de inmovilización son útiles a la hora de hacer imágenes en el paciente pediátrico.
Cosas tan sencillas como elementos de arena, bolsas de arena que podemos construir en nuestros hospitales, van a permitir y facilitar la inmovilización del niño. Todo niño debe ir acompañado al menos de 2 adultos para la toma de las radiografías. Estos son elementos de soporte para sostener al niño un poco más sofisticados que vienen algunas veces con los equipos de rayos X. Organismos como Imagen Gentil, que ustedes pueden ver en la página para consultarlo, en donde buscan disminuir la repitencia de estudios que aumenta la radiación a la que sometemos a nuestros pacientes, hacen énfasis en la necesidad de aprender a inmovilizar los niños durante la toma de las imágenes. Es así como hay presentaciones que podemos manejar con nuestros tecnólogos de rayos X para repasar, por ejemplo, cómo inmovilizamos un niño con una sábana en el método de la momia, aquí vemos las imágenes, y cómo se pueden construir elementos de espuma que no son radiopacos y que van a permitir mantener inmóvil una estructura que necesitamos tomar una radiografía. Estas presentaciones ustedes las pueden descargar de Imagen Gentil, como está en la referencia. Otro aspecto a considerar en el paciente pediátrico es que su tamaño y su fisiología van a variar con la edad. En el neonato hasta el adolescente debemos modificar nuestros protocolos de imagen teniendo en cuenta estas características. La dosis del material de contraste la debemos calcular por kilo de peso, aproximadamente 2 cc. El grosor del catéter también cambia por la edad. El gasto cardíaco mayor, la frecuencia cardíaca mayor del niño pequeño es importante considerarla a la hora de hacer un angiotac para poder obtener adecuadamente las fases arterial o venosa que buscamos en estos exámenes. Y el inyector que utilizamos en los niños grandes no se debe utilizar en el neonato por seguridad y mejor hacer una inyección manual. La dosis de radiación también es importante que la adecuemos al tamaño del niño. Esta imagen de Imagen Gentil nos permite ver cómo el niño pequeño tiene derecho a calcular sus dosis por el tamaño de él. Encontramos entonces en bibliografías dosis de miliamperaje y kilovoltaje diferentes de acuerdo a la edad del niño. No es lo mismo un niño de 5 años eutrófico que un niño de 5 años con retardo del crecimiento. Por eso es importante calcular la dosis de radiación de acuerdo al tamaño del niño. Otras características que debemos considerar en radiología pediátrica es que los hallazgos normales van a cambiar durante la edad. La silueta mediastinal, como lo vamos a ver en algunos ejemplos, va a cambiar de acuerdo a si es un niño pequeño o grande. El número de espacios intercostales normales que contamos en una radiografía de tórax también es variable y la señal del cerebro en resonancia magnética va a ser mucho más hiperintenso en secuencias T2 cuando se tiene menos de 2 años por la falta de mielinización. Entonces todas estas son variables fisiológicas que van modificándose con la edad y nos va a cambiar su apariencia en imágenes. Este es un ejemplo de una radiografía de tórax, cómo cambia desde el neonato, lactante de 10 meses y niño mayor de 8 años. Las costillas, que debemos contarlas para valorar el volumen pulmonar, en el niño menor de 8 años deben ser hasta 8 espacios intercostales posteriores. El niño mayor de 8 años, como el que tenemos a la derecha, puede ser entre 9 y 10 espacios intercostales normalmente. El timo lo podemos ver en la radiografía de tórax en un niño hasta la edad de 5 años. Entonces, una imagen de timo en un paciente mayor a esta edad nos debería hacer pensar que se trata de un ensanchamiento mediastinal con una posibilidad de una masa a este nivel. El índice cardiotorácico es mayor en el lactante menor, siendo normal hasta 0,67 como un hallazgo normal y no se debe considerar una cardiomegalia. En esta diapositiva podemos apreciar cómo el timo se modifica fisiológicamente de acuerdo a la edad. En este ejemplo vemos un timo prominente con bordes convexos, que es normal encontrarlo en un paciente menor de 6 años, mientras que en un paciente mayor a esta edad el timo debe tener bordes rectos
o en flecha, como lo dicen algunos autores, y no debe ser prominente. Encontrar un timo de estas características por encima de los 6 años nos debería hacer pensar en una patología que infiltre el timo, como es la leucemia o el linfoma. En esta diapositiva quiero mostrarles cómo la imagen del tejido mamario que se desarrolla fisiológicamente en la pubertad nos puede generar dificultades diagnósticas. Aquí tenemos una niña de 8 años donde no tenemos desarrollo de tejido mamario y cómo en esta paciente de 13 años aumenta la densidad de las bases pulmonares, pudiendo generar dificultad para diferenciarlo de un proceso neumónico, y en esta paciente ya de 17 años vemos que es más claro que se trata de tejido mamario por los pliegues que podemos apreciar aquí en los tejidos blandos. Entonces, notamos dificultades en el desarrollo mamario que inclusive puede ser asimétrico, generando aumento de las densidades de las bases pulmonares. En el niño no solo cambia el tamaño de los órganos de acuerdo a la edad, sino también cambia su apariencia en ecografía. Este es un ejemplo de la apariencia ecográfica normal de los riñones. Este es un adolescente, un tamaño normal entre 8 y 12 centímetros, mientras que en un neonato no debe superar 5 centímetros, y vemos cómo la ecogenicidad es mayor al hígado en este grupo etario, siendo esto una consideración patológica en el niño mayor. Entonces nos debemos relacionar con estos cambios en la apariencia de los órganos normales de acuerdo a la edad del paciente. Este es otro ejemplo donde vemos cómo las imágenes cambian en el paciente pediátrico. Este es un cuello de un niño grande donde vemos que los tejidos blandos tenemos como parámetro normal que no deben superar el ancho del cuerpo vertebral desde el nivel C3. Por encima del nivel C3, este ancho no debe ser mayor a la mitad del cuerpo vertebral. Esos son parámetros normales que tenemos en cuenta en el paciente adulto y en el pediátrico mayor. Los niños pequeños pueden flejar su cabeza y hacer un pseudoagrandamiento de los tejidos blandos, como vemos en esta imagen. Entonces vemos cómo por encima de C3 el ancho de los tejidos blandos prevertebrales es mayor que el ancho del cuerpo vertebral. Sin embargo, hay una característica que nos habla que es pseudoagrandamiento, y es este escalón que vemos a nivel de C3, C4, que debe existir fisiológicamente. Esto se debe a los músculos constrictores de la faringe. Si vemos este pseudoagrandamiento con este escalón presente en la radiografía, debemos pensar que es un hallazgo normal del paciente pediátrico, diferente a esta imagen donde vemos un engrosamiento de los tejidos blandos y una pérdida del escalón que les mencioné a la altura C3, C4. En este caso que les muestro, debemos sospechar un absceso retrofaringio y en este caso realizar una tomografía de cuello donde podemos valorar claramente los tejidos blandos prevertebrales aumentados de espesor y con una imagen hipodensa con realce periférico que nos habla de un absceso. Los diagnósticos diferenciales también van a cambiar de acuerdo a la edad del paciente. Un mismo hallazgo radiológico vamos a pensar que se trata de una entidad o de otra de acuerdo a la edad de presentación. Adicionalmente, los niños tienen una variedad de patologías mayor que el adulto, ya que tenemos desde las patologías congénitas, infecciosas e inclusive tumoral, por lo que se hace importante tener presente el grupo etario en el que se presenta el hallazgo radiológico. Este es un ejemplo como un hallazgo en una radiografía de tórax nos debe plantear diagnósticos diferenciales de acuerdo a la edad del paciente. Es una radiografía donde vemos una opacidad redondeada que se proyecta en el lóbulo inferior izquierdo, segmento apical. Esta imagen en un paciente adulto, la primera posibilidad diagnóstica sería una masa pulmonar o una metástasis. En el niño menor de 8 años, la causa más frecuente es la neumonía redonda. Esto se produce por el poco desarrollo de los canales de Lambert y los poros de Kohn, siendo una presentación relativamente frecuente a esta edad. Cuando usamos imágenes con radiación ionizante, como son la radiografía convencional y principalmente el TAC, debemos plantearnos qué riesgo estamos sometiendo a nuestro paciente cuando hacemos estas imágenes.
La evidencia epidemiológica que hay sobre el riesgo que sometemos a nuestros pacientes se basa en el seguimiento de las personas que fueron irradiadas durante la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Ha sido una cohorte que se ha seguido por más de 60 años y se ha encontrado que aquellos que tuvieron dosis de radiación baja, semejantes a las de imágenes diagnósticas, entre 10 milisieverts y 150 milisieverts, tienen un riesgo aumentado de cáncer radioinducido. Esto es alrededor de 1 en 2.000 personas, que equivale a 0.05%. Esta evidencia ha sido más clara en niños, esto es porque sus células están en división y tienen mayor expectativa de vida para que se manifieste el cáncer radioinducido, que es entre 10 y 15 años después de la radiación. Realmente no sabemos exactamente a qué estamos sometiendo a nuestros pacientes cuando hacemos imágenes diagnósticas de bajas dosis. Lo importante es hacerlo tan bajo como razonablemente sea posible, que es el principio de la radioprotección radiológica, por sus siglas en inglés ALARA. Esta es una página que muestra las equivalencias de las dosis de radiación. Aquí quiero llamar su atención en la radiografía de tórax, que da cerca de 0.02 milisieverts. Si le ponemos un factor de 1 y lo comparamos, exámenes como esofagograma o colon por enema, con sus dosis de radiación que equivalen entre el esofagograma a 75 radiografías de tórax y un colon por enema cerca de 350 radiografías de tórax. Vemos cómo hay exámenes que de relativamente rutina tomamos y que pueden generar altas dosis de radiación. La tomografía también, veamos un ejemplo de un TAC abdominal, puede ser hasta 500 radiografías de tórax, y un TAC abdominal en neonato pues mucho mayor, porque él es más radiosensible, se dice que equivale a cerca de 1000 radiografías de tórax. Cuando le planteamos el riesgo de radiación a los padres o ellos nos preguntan por ello, es útil que lo comparemos con la radiación ambiente. En el ambiente hay una radiación natural que es en base al radón y tenemos un cálculo de 3 milisieverts al año. Entonces, cuando planteamos que debemos hacer un TAC de tórax a un niño, podemos decirle al papá que equivale más o menos a 3 años de radiación ambiente. Esta es la manera como nos recomiendan los organismos internacionales de explicar este tema a los padres, en quienes en un momento dado es más riesgoso no hacer el estudio que hacer un estudio que tiene un riesgo hipotético de daño. Es así como cada vez que pidamos un examen de alta dosis de radiación en un niño, debemos plantearnos si no hay un examen sin uso de radiación ionizante como la ecografía o la resonancia magnética que supla esa respuesta clínica y no sometamos al riesgo al paciente. Sin embargo, hay exámenes que definitivamente se deben hacer. Es más riesgoso dejar a un paciente con un plastrón apendicular que no hacer su diagnóstico, por lo que cuando hagamos estos exámenes de altas dosis de radiación, el beneficio siempre debe superar el riesgo. En un servicio de radiología pediátrica siempre debemos tener un sistema de protección radiológica, donde no solo es el radiólogo el que está involucrado o el tecnólogo, sino también el médico tratante o el pediatra, como vemos en esta parte importante de un sistema de protección radiológica, que es la justificación de los estudios.
La mejor manera de hacer radioprotección es no solicitar imágenes innecesarias. La Comisión Internacional de Protección Radiológica considera que esta lista de exámenes no se debe realizar en el paciente pediátrico. Me parece importante que lo leamos y lo tengamos en cuenta porque aún en nuestra práctica vemos solicitudes de este tipo, como es la radiografía de cráneo, en el contexto de trauma o de epilepsia, radiografía de tórax portátil de rutina en la unidad de cuidado intensivo, radiografía cervical en un niño con tortícolis, huesos propios de la nariz, carpogramas para información no médica o radiografía de senos paranasales, entre otras. Para esto yo les aconsejo que consulten esta página del Colegio Americano de Radiología que se llama Apropiado Criterio, donde ustedes encuentran cerca de 60 contextos clínicos como convulsión, sinusitis, ataxia, dolor de cabeza y un panel de expertos que muestran cuál es el examen indicado y con una información de dosis de radiación. Traje algunos ejemplos que nos pueden ser útiles en la práctica. La sospecha de sinusitis en pediatría sin ningún síntoma asociado de compromiso del sistema nervioso central no debe hacérsele ninguna imagen. 1, 2 y 3 es cuando la imagen no está indicada y vemos cómo ese panel de expertos considera que el diagnóstico debe ser clínico y no por imágenes diagnósticas. Cuando el niño tiene una fiebre persistente, no mejora con el tratamiento o sospechamos que hay compromiso del sistema nervioso central, ese paciente debe ir a tomografía de senos paranasales y no a radiografía. Entonces vemos cómo a veces las imágenes que tienen más dosis de radiación son las indicadas porque generan el mejor rendimiento diagnóstico. Cefalea en niños. Un niño que tiene cefalea sin signos neurológicos ni signos de bandera roja, no hay ninguna imagen diagnóstica indicada. El diagnóstico es clínico. Si ese niño tiene signos o síntomas neurológicos, el examen de elección es el TAC de cráneo sin contraste o la resonancia de cráneo sin contraste. No hacerla con y sin contraste porque eso aumenta al doble la dosis de radiación. Vamos a continuar revisando cada una de las técnicas de imagen, mostrando ventajas, desventajas y algunos ejemplos que nos permiten ver su utilidad. Primero vamos a hablar de la radiología convencional, es la técnica de imagen más ampliamente usada, disponible, rápida, no requiere preparación, con la salvedad que usa radiación ionizante, pero a bajas dosis. Tenemos que tener en cuenta que en un plano se representa un volumen, por lo que es muy importante contar con un par radiológico. En la radiografía de tórax, una proyección frontal y lateral, y en una radiografía de abdomen, supino y vertical. Este es un ejemplo de la proyección frontal y lateral, donde la lateral nos permite ver más claramente el compromiso parenquimatoso por una neumonía, que en la frontal puede ser algo oculta por la silueta cardíaca. Las principales indicaciones de una radiografía están en la sospecha de una neumonía, una radiografía de tórax, la sospecha de un cuerpo extraño, en el abdomen la sospecha de un hilo obstructivo y en la parte osteoarticular el trauma. Hay unos términos en la semiología de la radiología convencional que quiero recordarles. Hablamos de radiodenso y radiolúcido. Lo radiodenso o radiopaco, o sea, más blanco, como las estructuras óseas. Y de lo radiolúcido, lo más negrito es el aire, como lo vemos aquí en el intestino. Le sigue la grasa, como lo podemos ver aquí en esta línea grasa preperitoneal. Le sigue los tejidos blandos, como lo podemos ver aquí en el hígado. El calcio y lo más denso, lo metálico, como lo vemos aquí en este cuerpo extraño, una puntilla en el colon del paciente. La otra técnica de imagen que es muy utilizada en radiología pediátrica es la ecografía o ultrasonido. Es una técnica que usa una onda mecánica que viaja a través de los tejidos y de acuerdo a la naturaleza de estos se genera una impedancia acústica y una diferencia en los ecos que se obtienen de ellos. Tiene la ventaja importante que no usa radiación ionizante, por lo que podemos repetir
tantas veces como queramos, ya que no se ha descrito ningún efecto deletérea con el uso de ultrasonido en imágenes médicas. Es un estudio que es relativamente rápido, no invasivo y fácilmente disponible. La desventaja es que algunos tejidos como la grasa o el aire no permiten la transmisión adecuada del sonido, haciendo difícil examinar pacientes obesos o pacientes que tengan distensión abdominal. Está indicada principalmente en la sospecha de un abdomen agudo, por ejemplo, para el diagnóstico de apendicitis, que es una de las causas principales de abdomen agudo en pediatría, valorar el derrame pleural y en las patologías hepatobiliares. Esto lo traje para recordarles que el ultrasonido médico es mayor de 20.000 ciclos por segundo, lo que hablamos de 2 a 20 MHz. En un equipo de ultrasonido que trabaje con pediatría debe contar al menos con un traductor convex que sea multifrecuencia, que nos llegue desde 2 hasta 8 MHz, y transductores lineales con diferentes frecuencias para obtener diferente penetrancia de los tejidos. Este es un ejemplo donde el ultrasonido nos sirve de mucha ayuda. Aquí vemos una radiografía de tórax, donde vemos una opacidad periférica en el hemitórax izquierdo, que no era muy claro si se trataba de una neumonía o de un derrame. La tomografía con contraste permite ver que eso es líquido en la cavidad pleural, sin embargo, no permite valorar también el contenido del líquido como lo hace la ecografía. Ustedes pueden ver aquí una cantidad de septos y de contenido ecogénico que nos habla que este derrame pleural es complicado. Otro ejemplo, esta es una paciente de la unidad de cuidado intensivo donde veíamos un aumento de la densidad del hemitórax izquierdo. No era muy clara la etiología. En la ecografía nos permitía ver que la colección líquida se encontraba a nivel de los tejidos blandos y no comprometía la pleura. Esto era un absceso de la pared torácica, un niño inmunosuprimido. Aquí vemos un absceso esplénico de origen micótico, y la tomografía para que comparen cómo se ve un engrosamiento de los tejidos blandos de la pared torácica, pero mucho más claro en la ecografía. La otra técnica de imagen que utilizamos en radiología pediátrica es la tomografía computarizada o TAC. Tiene la ventaja de tener muy buena definición anatómica, con la desventaja que usa radiación ionizante a mayores dosis que la radiología convencional. En estudios como el abdomen debemos utilizar material de contraste intravenoso o, por ejemplo, en el caso de las neumonías complicadas, y este material de contraste es nefrotóxico y puede causar reacciones alérgicas, por lo que debemos considerar estas desventajas al momento de su uso. Este es un ejemplo de una paciente de 9 años que venía a nuestro servicio con un hallazgo en ecografía que parecía una invaginación intestinal. Por la edad del paciente se consideró que podía ser una invaginación secundaria y se realizó una tomografía de abdomen para aclarar el diagnóstico. Vemos una imagen de invaginación intestinal ileocólica con unos ganglios y un contenido dentro del asa intestinal denso. En las otras imágenes del abdomen superior podíamos ver un reemplazo del páncreas por contenido graso, y en las imágenes de la base del tórax se veían múltiples bronquiectasias comprometiendo el lóbulo inferior derecho. Esto nos alertó que podíamos estar ante una fibrosis quística y un síndrome que se llama DIOS, que es síndrome de obstrucción intestinal distal, y se produce como el equivalente al hilio meconial del neonato por la desecación de la materia fecal en estos pacientes, que puede ser base de una invaginación. La otra técnica de imagen que debemos hablar es la resonancia magnética. Tiene la ventaja de no usar radiación ionizante y tener muy buena definición, principalmente de los tejidos blandos. Utiliza o está basada en los principios de la resonancia magnética nuclear y nos permite ver imágenes anatómicas y funcionales. La desventaja de esta técnica de imagen es que los exámenes suelen durar entre 30 minutos a 4 horas. Entonces, en pacientes menores de 6 años debemos contar con el concurso de un anestesiólogo para la sedación del paciente. Su ventaja claramente lo vemos en el sistema nervioso central, donde imágenes, aquí vemos un tumor de la fosa posterior
donde no se define tan claramente en la tomografía como si lo hace en estas diferentes secuencias, secuencia con información T1 con contraste, como realza la masa, un T2 coronal, esa capacidad multiplanar nos permite ver muy bien las relaciones del tumor, y técnicas de difusión ahora obtenibles que nos permiten ver que esta masa tiene restricción de la difusión, que nos habla de una alta celularidad, un tumor maligno, el más frecuente en fosa posterior, el meduloblastoma. Entonces vemos esa ventaja de la resonancia sobre la tomografía en esta entidad. Podemos concluir entonces que el paciente pediátrico tiene unas características específicas que debemos conocer para ajustar nuestros protocolos y técnicas de imagen para obtener el mejor rendimiento posible de ellas, sometiendo al menor riesgo al paciente, con el principio ALARA, que es tan bajo como razonablemente sea posible. A pesar de las nuevas técnicas de imagen con las que contamos, la radiología convencional y el ultrasonido siguen siendo las principales técnicas de imagen en la mayoría de nuestros pacientes. La ecografía pediátrica tiene la ventaja de tener un muy buen rendimiento, sobre todo en el diagnóstico de abdomen agudo, y la ventaja de no tener radiación ionizante. Técnicas avanzadas como la tomografía y la resonancia magnética debe ser justificado su uso para el riesgo en caso de la tomografía del uso de radiación ionizante, y en el caso de la resonancia en menores de 6 años, el uso de la sedación. La justificación de la imagen se logra esencialmente a través de la comunicación entre el equipo médico y el trabajo multidisciplinario. Muchas gracias.